Hey, ¿qué onda, amigos de YouTube? Bueno, pues hoy les vengo a traer otro video y como ven pues se va a tratar de cómo poner un espectrónomo como estos que tengo aquí en pantalla que vaya al ritmo de tu música, ¿ok? Como ven yo tengo aquí esta canción, le voy a subir un poco el volumen, pero bueno, no vayan a esperar tanto ya que pues estoy grabando y esto consume recursos de mi computadora, por lo que se va a ver un poco pues retrasado el espectrónomo, pero si ustedes lo instalan y lo prueban les va a ir bastante bien, ¿ok? Vamos a subirle. Como ven es un juego de olas y este rectángulo que tengo aquí, el cual se mueve al ritmo de la música, ¿ok? Esto también puede funcionar con videos de YouTube, que tú estés usando Google Chrome y estés reproduciendo un video, esto igual se va a mover, o que estés en alguna conferencia, bueno, cualquier cosa que produzca un ruido en tu computadora puede mover o puede activar este espectrónomo, que se ve bastante pues chulo, ¿no? Como le da como un estilo gamer a tu computadora. Para tener esto lo que tienes que hacer es irte a la descripción de este video, descargar el programa que te voy a dejar abajo en la descripción, que es este, Rainmeter, ¿ok? Lo que tienes que hacer es darle dos clics o clic derecho y ejecutar como administrador. Y aquí pues nos vienen estas dos opciones que dice instalación estándar y instalación portable, ¿ok? Yo les recomiendo la primera, así que le damos siguiente e instalar. Aquí esta opción que dice lanzamiento de Rainmeter al inicio, pues esto ya tendrá que ver a su consideración de ustedes. Esta opción lo que quiere decir es que se va a ejecutar el programa cada vez que tú enciendas tu computadora en automático. Tú no lo vas a tener que abrir ni nada de eso, ¿ok? Pero esto también puede hacer que tu computadora se vea más lenta cuando se encienda. Así que pueden dejarlo palomeado, que se encienda automáticamente, o pueden despalomearlo y que ustedes lo abran manualmente, ¿ok? Yo lo voy a dejar aquí sin activar, voy a quitar la palomita. Aquí está, le damos en instalar y nos viene un mensaje que si queremos instalarlo o no. Le damos a dar que sí y la instalación comienza. Esto no tarda más de 30 segundos, es bastante rápido y nos viene esta ventanita que dice ejecutar Rainmeter, ¿ok? Vamos a dar donde dice terminar y se va a ejecutar el programa. Pero bueno, no nos van a aparecer todos estos en automático. Lo que tenemos que hacer antes es darle, bueno, se nos va a crear en la barra de tareas un icono como este que es de una gota blanca. Le vamos a dar clic derecho y donde dice pieles, pues no nos van a venir ninguna, ¿ok? Estas se van a instalar, se van a descargar e instalar de otros sitios. Por ejemplo, yo tengo aquí un pack de unas cuantas pieles, que las pieles son pues estos que tengo yo mismo en mi escritorio, ese rectángulo, ese cuadrado que vibra, por así decirse que vibra en cuanto a la música comienza. Esa es una piel. Las ondas que aparecen por debajo es otra piel, las ondas que aparecen por de arriba es otra piel, y así te puedes ir bastante, bueno, buscando bastantes pieles o descargándolas o haciéndolas tú mismo. Pero para hacerlas tienes que saber un poco del lenguaje de programación de la máquina, ¿ok? Este pack simplemente le tenemos que dar clic derecho, extraer aquí, y se nos va a crear una carpeta que dice pack de nuevos espectros de audio. Le vamos a dar doble clic y vienen todos estos con un icono de una hoja verde. Si no les aparece este icono de la hoja verde es porque no se instaló bien el programa y tienen que volver a instalarlo. Para instalar cualquier piel de estas simplemente le damos doble clic y donde dice instalar le damos aquí. Así pueden irse con cada una de estas pieles que tienen. Las que yo uso son, bueno, para que no se tarden buscando cada piel. Vamos a ver aquí, piel, no, ¿dónde es? Aquí es la de Poly Swasser Line, bueno, esa cosa que dice aquí. Esta es una piel que yo utilizo. También la de Dub Music, es la visualización for 1920 on launch, bueno, es esta la cuarta versión. Y utilizo también la de Dub Music, igual for 1920, la primera versión, ok, son estas las que yo ocupo. Y bueno, para abrir una nueva piel lo que tienes que hacer es irte otra vez al icono de la hoja, le das clic derecho y donde dice pieles vas a buscar la que tú quieras pues abrir o instalar. Por ejemplo, no sé, ilustro
Tiene una de un reloj, aquí está, vamos a ver un disco. No, vamos en otra. Ojo de la tormenta, un clon. ¿Dónde una que esté buena? Tormino, Mentor, no. No folder, music, ilustro. Había una de unas bocinas. Speakers, aquí están. Buscamos la piel que queramos poner en nuestro escritorio. Por ejemplo, aquí está que esta es de unas bocinas. Vamos a ir a pieles. Da music, speakers, large o small. Ah, qué lache. Vamos a ir con el mouse. Dark music, speakers, large. Large es grande en inglés y small pequeño, ok. Vamos a poner una pequeña del lado derecho, izquierdo. Vamos a ponerla del izquierdo y le damos enter, ok. Como ven, aquí se me crea una bocina que pues esta también se ve como que vibra visualmente cuando tú pones una canción, ok. Vamos a ir aquí a mis canciones, acá. Vamos a poner una aquí. Minimizamos esto. Y bueno, no sé si se vea bastante bien en el video, porque pues como les digo, estoy grabando y eso hace que mi computadora se vea un poco más pues lenta. Pero como ven, la bocina se mueve. Bueno, no sé si se vea, pero en mi computadora la bocina se mueve, el cuadro de en medio se mueve. Y bueno, pues hay algo que tal vez no les va a gustar a ustedes, que no se puede hacer clic a través de... Por ejemplo, si tengo la bocina ahí, no puedo hacer clic a través de ella. Para esto tenemos que habilitar una opción que es la transparencia, por así decirse, de esta piel, ¿ok? Vamos a pausar la música. Ok, aquí está. Minimizamos esto y aquí en donde está la bocina le damos clic derecho, editar piel o administrador de piel. Le damos ahí. Y vamos a ver estas opciones de aquí abajo que dice que puedo hacer arrastrable. Esto es para que se mantenga en un lugar fijo. Si yo toco la bocina, bueno, le doy un clic a la bocina y arrastro el mouse por cualquier parte de la computadora o de la pantalla, se va a mover. Si desactivamos esto, pues ya no podemos hacer eso. Se va a quedar en ese lugar fijo. Como yo tengo ahí el cuadro, ya no lo puedo mover a menos de que lo edite en sus configuraciones. Aquí tenemos que activar esta que dice hacer clic a través de. Esa es la que les digo que tienen que pues poner para que puedan hacer clic a través de la bocina. Aquí también hay otras opciones que podemos poner, como la posición, la transparencia, que no sea tan visible. Podemos ponerla en un 70 y como ven se hace un poco invisible. Ok, ya después de esto pues le damos en donde dice cerrar y digamos que nosotros ya no queremos tener esa piel allí en ese lugar. Pues lo que tenemos que hacer es darle clic derecho, variantes, y donde dice speaker in o lo que les aparezca a ustedes, le dan clic y al momento de hacerle clic se va a desaparecer, ok. Y bueno, pues esto sería todo. Esto ha sido pues un tutorial bastante largo, pero bueno, es para que le entiendan un poco. Estas, como les digo, pues pueden funcionar con la página de YouTube, con la página de Spotify, con cualquier cosa que reproduzca audio dentro de su computadora puede funcionar esto, ¿ok? Pues bueno, esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Y si el video fue de tu agrado, suscríbete y no te olvides activar la campanita, si no YouTube no te avisará cuando suba uno de mis próximos videos. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.